¿Te preocupa olvidar las cosas con más frecuencia de lo habitual? ¿Alguien a quien quieres se ha desorientado y te preocupa su salud? Mi nombre es Antonio Martínez, soy psicólogo de la salud y quédate porque voy a explicarte en qué consiste esto del deterioro cognitivo y cómo frenar su avance. Y bien, ¿qué es esto del deterioro cognitivo? Pues para entenderlo, tenemos que entender que las personas tenemos una serie de facultades, de capacidades mentales, como por ejemplo la atención, como por ejemplo la memoria para recordar fechas o lugares importantes, como por ejemplo la capacidad de comunicarnos para escribir o hablar. Y cuando todas estas funciones empiezan a desgastarse o a deteriorarse hasta el punto en el que no podemos funcionar con normalidad, podemos entonces hablar de deterioro cognitivo. Para explicarlo, vamos a imaginarnos el caso de Juan, pues una persona que es escritor o profesor y siempre ha sido muy bueno con las fechas y recordando las cosas. Y de repente esta persona empieza a tener grandes despistes, empieza a tener alguna situación donde se desorienta o alguna situación incluso que no coordina bien sus movimientos, como por ejemplo abrocharse los botones de la camisa. Juan podría entonces tener algunas señales que indican deterioro cognitivo. ¿Qué niveles de deterioro cognitivo existen? Pues los diferentes niveles de deterioro cognitivo dependen en función fundamentalmente de la frecuencia con la que aparecen y en qué nivel están afectando a las personas al desempeño de sus actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, entonces, podemos decir que existe un nivel de deterioro cognitivo leve. Este se produce cuando los síntomas y las señales se dan en poca frecuencia y apenas alteran pues, la vida cotidiana de las personas. Despistes habituales, problemas de memoria o desorientación que son muy leves y que apenas pues, afectan al funcionamiento. Luego tenemos un nivel de deterioro que es moderado. Aquí sí, estas señales, estos síntomas aparecen y limitan muy gravemente o más gravemente a las personas, impidiéndoles hacer muchas cosas de su vida cotidiana. Pues por ejemplo, una persona que se desoriente en un mercado de una forma muy frecuente y no pueda volver a casa, despistes que de alguna forma afecten a la hora de hacer la compra. Todas estas señales podrían indicar un deterioro moderado. También existe un deterioro grave de las funciones cognitivas y este se produce cuando las personas ya no pueden desarrollar su vida cotidiana con autonomía y necesitan una asistencia constante, necesitan depender de una persona que esté a su lado, de un cuidador, para funcionar. ¿Y cuáles son las señales que nos pueden alertar sobre el deterioro cognitivo? Fundamentalmente, las señales más frecuentes y más habituales son las señales de pérdida de memoria y las señales de desorientación. Aunque también pueden haber otras evidencias de deterioro cognitivo, como pueden ser problemas de coordinación o problemas de comunicación. Si tienes un familiar que se ha desorientado haciendo la compra y a esto le ocurre frecuentemente, que a veces siente que no sabe dónde está o se olvida de fechas y eventos habituales, ostras, pueden ser señales muy claras para evidenciar este fenómeno del deterioro cognitivo. También puede ocurrir que tu familiar presente problemas para abotonarse la camisa o problemas para comunicarse. Si esto ocurre, es muy importante que pidas ayuda con un profesional de la salud. ¿Y a qué edad empieza a envejecer nuestro cerebro? Porque la mayor parte de los problemas de deterioro cognitivo se deben sobre todo al envejecimiento cerebral. Hay muchos estudios que dicen que el cerebro comienza a envejecer a los 25 años, pero las últimas investigaciones nos dicen que algunas propiedades y funciones del cerebro empiezan a envejecer a partir de los 40 años. También es muy importante saber que el envejecimiento cerebral depende sobre todo también de otros factores como por ejemplo la exposición a tóxicos como las drogas o por ejemplo el estilo de vida o por ejemplo incluso la alimentación. Todas estas cosas contribuyen para acelerar o frenar pues, el deterioro cognitivo y el envejecimiento cerebral. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para frenar el deterioro cognitivo y el envejecimiento cerebral? Pues podemos hacer muchas cosas. Muchas de ellas pasan por nuestro estilo de vida. Por ejemplo, podemos intentar tener una dieta muy equilibrada y podemos tener una rutina de ejercicio regular. Esto hará que el flujo sanguíneo que recibe nuestro cerebro pues sea el adecuado y todo esto frene mucho todo este deterioro.
pero también podemos intentar tener una vida mentalmente muy activa. Existen muchas actividades, como por ejemplo resolver problemas, como por ejemplo estudiar, como por ejemplo leer, como por ejemplo escuchar música, que pueden ser muy importantes para mantener una actividad correcta, una actividad mental correcta y sana, aunque también una de las más importantes y que sobre todo se olvida mucho es la socialización, porque a través de hablar con otras personas, compartir recuerdos, compartir pensamientos, intercambiar ideas, estamos practicando y poniendo en práctica muchísimas actividades mentales que están implícitas aquí. Espero haberte podido ayudar en este vídeo para reconocer las principales claves de lo que es el deterioro cognitivo, qué clases de deterioro cognitivo hay, el leve, el moderado y el grave, cómo detectarlo y qué pautas podemos tener para intentar frenar este envejecimiento cerebral y deterioro cognitivo. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.